Ok, hola chicos. Em, Esta auxiliar tenía que hacerla el viernes, pero por motivos del paro no se pudo realizar. Yo propuse que hiciéramos lo siguiente, que de aquí hasta el fin del paro yo les grabo asincrónicamente las clases y que cuando volvamos tengamos sesiones sincrónicas de todo lo nuevo que no hayamos visto. No sé cómo funcione, así que esta va a servir de prueba. A lo mejor veo que no ven la clase, entonces ahí converso con ustedes. De todas maneras ya les dije que hablemos, pero no me hablan, entonces no sé cómo hacerlo. Bueno, así que esto va a servir de prueba. Lo voy a hacer y chao. Entonces el auxiliar de hoy día es, vamos a empezar con energía. El profesor ya terminó el tópico y recién nosotros lo vamos a ver. Yo tengo planeadas dos auxiliares de energía, de manera que voy a ver aquí estos tres problemas y la próxima semana van a ser otros tres problemas. En clase mi idea era ver solamente dos por auxiliar, de manera que veíamos cuatro y por ende dos en total los tenían que ver ustedes. Ahora como es asincrónico, yo creo que voy a ver los tres problemas de este auxiliar, solo que me voy a saltar la matraca, porque si hago todo, va a quedar muy largo el video. Ahí voy a ver cuánto llevo de video, si lo hago o no, quizás resuelvo dos nomás. Bueno, la auxiliar en sí está pensada para poder atacar varios puntos. El punto aquí, el P1, básicamente típico conservación de la energía. El punto 3 es calcular trabajo, pero ahora a nivel mecánica. Van a ver la diferencia con nivel intro de la física. Y el último es el tópico nuevo de mecánica respecto a intro de la física, que es fuerzas conservativas. La próxima semana tengo un problema de trabajo muy general, muy grande, que involucra también un teorema. Tengo un P2 que involucra otro teorema y tengo un P3 que es esto de conservativas, pero digamos más general. Entonces, esos seis problemas atacan todo lo que tiene que ver con energía y trabajo en este curso. Ok, entonces voy a ir a los problemas. No voy a hacer el resumen antes, sino que voy a ver lo que yo necesito para cada problema. Encuentro que eso va a ser mejor. Entonces, compartamos. Ya. Entonces el P1, bueno, perdón, no lo leí, ya lo vamos a volver a leer, pero el dibujo era básicamente esto. Aquí hay un bloque M y aquí está el resorte constante K y L0. Ok, y esto era L0 medios. Ya, entonces le damos el problema, siempre se me olvida leer el problema. Dice bloque atado a un resorte. Aquí está un bloque de masa M atado a un resorte. Se libera desde el reposo con la distancia entre el suelo y la masa igual a L0 medio. Y se cumple esta relación de acá. Ya van a ver por qué ponen esto. Ya lo voy a explicar en la resolución del ejercicio. Dice, utilizando solo conceptos de conservación de la energía. Teóricamente hablando, este problema es sencillo. Solo hay que plantear una ecuación y sale todo. Tenemos que encontrar la altura máxima que alcanza el bloque sobre la base del tubo. ¿Cuál es la altura más alta? Esa es la parte A. La parte B, ¿qué altura en particular logra que la energía cinética del objeto sea máxima? Y la parte C, ¿cuánto vale la rapidez máxima del bloque? ¿Ok? Bien simplecito el sistema. Voy a compartir pantalla con la tablet. Básicamente nos están diciendo que recuerden que un resorte tiene largo natural L0. Aquí se explicitó. Pero nos están diciendo que parte de L0 medios. Eso significa que el resorte está comprimido. ¿Qué va a pasar? Como está comprimido, cuando se libere va a empujar a la masa. El tema es que a partir de cierto punto, el, el peso tira para abajo y el resorte va tirando para arriba. Entonces va a llegar el punto en que el peso va a empezar a frenar, de manera que va a llegar a un punto máximo y luego se va a devolver y va a empezar a oscilar, ¿cierto? Si es un resorte, el resorte se suelta de manera que salta, luego vuelve y así. Entonces, en este problema no nos piden las oscilaciones, no nos piden ir y volver, sino que nos hablan solo de ir, solo el camino de ida. Ya, pues. Entonces, para eso, ¿qué hay que saber? Digamos como resumen para este problema. Lo primero que hay que saber son los conceptos de energía. Hay que saber qué es la cinética, qué es la potencial gravitatoria y qué es la potencial elástica.
Esto es nivel intro a la física, así que no lo voy a repasar. Bueno, lo voy a ver en el problema en sí, pero no voy a explicar qué es cada uno. Y lo segundo que hay que saber es un teorema que dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía del sistema. Ok, aquí metí varios conceptos. Esto de acá es lo que ustedes conocen de intro a la física. Ya voy a hablar de eso en el problema. Esto de aquí también lo voy a hablar de manera general en el problema. Lo vamos a ver más específicamente para el P2. Y esta energía es lo que ustedes conocen como la suma de las energías propiamente tal, la cinética, la gravitatoria y la elástica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué fuerzas tengo en el problema? Yo sé que la masa está atada a un resorte, entonces voy a tener fuerza elástica. Yo sé que estoy en el planeta Tierra, entonces va a tener peso. Voy a correr esto. Y ya. Y además, ¿qué va a ocurrir? Como la masa está tocando estos bordes que están por los lados, en verdad debería haber una fuerza de contacto ahí y una fuerza de contacto ahí, ¿cierto? Entonces debería haber una N1 y una N2. ¿Qué ocurre? Estas dos fuerzas de acá, en intro a la física, se les dice conservativas. Básicamente, ¿qué significa? Significa que conservan la energía. No disipan energía ni tampoco agregan energía. Estas dos fuerzas de acá, como no son conservativas, se les dice no conservativa, fuerza no conservativa. Entonces, en este teorema que está aquí, el trabajo que hacen esas fuerzas conservativas es la variación de la energía del sistema. ¿Qué ocurre cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero? Tenemos que la variación de energía es cero y por ende la energía es constante. Sin embargo, un trabajo es cero, primero, cuando no existen fuerzas no conservativas, claro, porque si no hay fuerzas no hay trabajo, pero también recuerden que la otra posibilidad de que el trabajo sea cero es que la fuerza y el desplazamiento que sufre el objeto, que esas dos cosas sean perpendiculares entre sí. Entonces, ¿qué ocurre en este problema? Ocurre que esta masa, estas normales son horizontales, pero la masa se mueve solo verticalmente. Como esas fuerzas son perpendiculares al desplazamiento de la masa, no generan trabajo. Entonces el trabajo de esa N1 y el trabajo de esa N2 son iguales entre sí y vale cero. Y resulta que la suma de los trabajos no conservativos es justamente la suma de estos dos, por ende es cero. Y del teorema trabajo de fuerzas no conservativas, esto en el fondo es suma, todos los trabajos de las fuerzas no conservativas, variación de la energía, como este es cero, se conserva la energía. Este razonamiento de acá no era necesario porque en el problema nos dicen explícitamente utilice conceptos de conservación de la energía, o sea, nos dicen que se conserva. Pero para que entiendan por qué se conserva es eso. Pueden haber fuerzas no conservativas, que básicamente son todas fuera del peso y del resorte, pero no hacen trabajo. Entonces, este sistema se va a mover verticalmente solo por la acción del peso y la gravedad, que son fuerzas que mantienen la energía del sistema. Esa es la idea. Entonces, partamos. Nos dicen que parte desde una altura L0 medios y queremos encontrar la altura máxima del objeto. Bueno, la altura máxima será cuando se detenga, cuando el resorte se haya estirado tanto que la masa se haya detenido. Recuerden, el resorte se suelta, se estira, se estira, se estira, llega a un punto en que tiene su estiramiento máximo y de ahí ahora la masa va a empezar a bajar. Entonces nos están pidiendo este Z de acá, Z max. ¿Qué hay que hacer? Tenemos situación 1 y tenemos situación 2. Como sabemos que hay una cantidad denominada energía que es constante en los dos escenarios, tenemos que plantear entonces que la energía en la situación 1 es igual a la energía de la situación 2 y resolvemos el problema. Entonces, en la situación 1, ¿cuánto vale la energía? Vale cinética más potencia gravitatoria más potencial elástica. Recordemos la fórmula. La cinética era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, la gravitatoria mgh y la elástica 1/2 de k lf menos L0 todo al cuadrado.
¿Qué significa cada término? La cinética, como tiene una velocidad, tiene que haber movimiento. La gravitatoria tiene un h. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que definir un punto de altura cero. Yo voy a definir el suelo con u igual 0, ese va a ser mi nivel 0 de altura, y cualquier cosa que esté arriba de eso va a tener una altura positiva. De manera que en la situación inicial hay un h igual a L0 medios, y en la situación final hay un h igual a z máximo. Y la fuerza elástica, la energía elástica, LF es el largo final del resorte, y L0 es el largo inicial. En la situación 1, tenemos que el largo final es L0 medios. Entonces, la resta LF menos L0 va a ser L0 medios menos L0. Vale decir, está estirado en una posición L0 medios cuando su estiramiento original es L0. Entonces se produce un delta L, igual a la resta que hay acá. Esa es la idea. En la situación 1 nos dicen que se libera del reposo, entonces la rapidez es 0. Existe entonces mg, y h es la altura que les comenté, L0 medios, L0 medios. Más un medio de K. ¿Cuál es el largo que tiene el resorte en esta situación? L0 medios. Con respecto a qué largo tiene originalmente el resorte, L0. Y tenemos entonces mg, L0 medios, un medio de K por esta resta de acá da menos L0 medios, al cuadrado va a dar L0 cuadrado partido por 4. O sea, es mg por L0 partido en 2 más 1/8 de K L0 cuadrado. Ese es el valor de la energía al inicio. Punto 2. Energía será cinética más potencia gravitatoria más potencia elástica. La cinética es 0 porque el Z máximo es el punto de altura máxima. Para poder alcanzar una altura máxima, el cuerpo tiene que estar detenido en ese punto. Si no estuviera detenido, significa que se sigue moviendo. Un requisito para que llegue al punto máximo y no se siga moviendo es que ya no tiene velocidad. La gravitatoria, mg, y la altura, que la altura es justamente lo que nosotros queremos encontrar, Z max. Y la energía elástica, lo voy a escribir abajo, un medio de K. ¿Cuál es el largo que tendrá el resorte en ese momento? Justamente Z max, porque estamos midiendo desde el suelo, que es desde donde está atado el resorte, menos L0 al cuadrado. Entonces tenemos que la energía en este punto 2 es mg Z max más un medio de K Z max menos L0 al cuadrado. Por ende, imponiendo que la energía en la situación 1 es igual a la energía en la situación 2, tenemos, reemplazando la expresión de energía 1, mgl0 medio, mgl0 medios, más un medio, no era un octavo, un octavo de kl0 cuadrado, correcto. Un octavo de kl0 cuadrado. Eso tiene que valer la energía en el punto 2, que es mgz max, más un medio de K Z max menos L0 cuadrado. Esta es la ecuación que hay que resolver. El cuadrado está fuera del paréntesis. Y espero que noten que como acá estamos elevando al cuadrado, vamos a tener Z al cuadrado. Aquí está Z a la 1 y aquí hay términos que no tienen Z. Lamentablemente nos quedó una cuadrática. Y tenemos muchas cosas. Está M, G, K y L0. Entonces la solución a esto es asqueroso. Es por eso que en el enunciado nos dicen, consideren que se cumple lo siguiente, que el producto mg vale KL0 partido por 4. Noten, chicos, que esta relación no tiene por qué cumplirse. No todos los resortes ni las masas van a cumplir esa relación. Nos dicen que consideremos esto solo para que la matraca que tenemos aquí sea más simple. Entonces, como yo quiero encontrar una altura y resulta que yo libero la masa desde una altura L0 medios, yo lo que hice en la pauta fue que el producto mg lo reemplacé por este término que está acá. Básicamente voy a reemplazar en esa ecuación
para tener una ecuación que tenga solamente L ceros. Y me va a hacer más fácil entonces medir cuánto vale esa altura. Y está bien que una altura dependa de cosas que son distancia, como L0, y no de cosas que son como mg. Es mejor escribirlo así. Entonces, reemplazando mg aquí, en esa parte de ahí, en esta parte de acá, tenemos mg es KL0 partido por 4 por 1/2 por L0 más KL0 cuadrado partido en 8 igual a mgz max KL0 cuarto z max más 1/2 de K y desarrollamos el cuadrado. Z max cuadrado menos 2z por L0 más L0 cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este término de acá nos va a quedar KL0 cuadrado partido por 8, que es lo mismo que está a la derecha. Entonces estamos sumando lo mismo dos veces. Nos va a dar 2KL0 cuadrado partido por 8. Simplificando nos da KL0 cuadrado partido por 4. Igual a KL0 cuarto Z max más, y distribuyamos. ¿Qué vamos a tener? 1/2 de K Z cuadrado, Z max, menos, se va el 2, queda K Z max L0 más 1/2 de K L0 cuadrado. Noten que K está en todas partes, entonces podemos simplificarlo. Maravilloso. Vamos a tener L0 cuadrado partido por 4 igual a L0 cuarto Z. Ya no voy a escribir el max, entienden que es altura máxima. Z cuadrado partido por 2 menos, ahí lo que borramos es el K, no el Z. Ahí menos Z L0 más L0 cuadrado partido por 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar esto, L0 cuartos menos ZL0. Si factorizamos por Z queda L0 cuarto menos L0, o sea queda menos 3 cuartos de L0 por Z. Tenemos L0 cuadrado partido por 4 igual a menos 3 cuartos L0Z más Z cuadrado partido en 2 más L0 cuadrado partido en 2. Este de aquí lo tiramos para otro lado, de manera que va a restar este término de acá. Va a quedar entonces Z cuadrado partido en 2 menos 3 cuartos de L0Z y va a quedar L0 cuadrado menos L0 cuartos, que resolviendo eso es más L0 cuartos. Voy a ver mi pautita. Y está bueno. Perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a tener que resolver. Fórmula cuadrática. Z igual a menos B, 3 cuartos L0, más menos B cuadrado, 9, 16 L0 cuadrado, menos 4 por C, L0 cuadrado, por A, 1/2. Esto va en raíz, dividido en 2A, 2 por 1/2, 1. Tenemos entonces 3 cuartos de L0 más menos 9, 16 L0 cuadrado menos L0 cuadrado partido por 2 en raíz partido por 1. Ya, pues, tenemos que resolver lo que está dentro del paréntesis. 9, 16 L0 cuadrado menos L0 cuadrado dividido en 2. ¿Qué podemos hacer? Dejo el primer término como está. El segundo término lo escribo con el mismo denominador que está a la izquierda, por ende sería multiplicando por 8. 8 L0 cuadrado partido en 16. Noten que L0 cuadrado medio es lo mismo que lo que está acá. Como tiene el mismo denominador, resto los numeradores. 9 menos 8 es 1. L0 cuadrado partido en 16. Eso es lo que está dentro de la raíz.
De manera que cuando le aplico raíz, me da L0 cuarto. Es raíz perfecta. Entonces, vamos a tener que el z, que era el z max todo este rato, es 3 cuartos de L0 más menos el resultado de lo que hicimos ahora, que es L0 cuartos. O sea que vamos a tener dos posibles resultados. La suma va a dar 3 más 1, 4, 4 partido en 4 va a dar L0, y la resta va a dar 3 menos 1, 2, 2 dividido en 4, L0 medios. Esos son los dos posibles valores de acuerdo a la cuadrática. L0 medios no puede ser, porque recuerden que el problema es tal que la masa parte desde L0 medio. Entonces, claro, como parte con cinética cero, y el punto final también tiene cinética cero, la matemática lo que nos dice allí es que punto con cinética cero son arriba y abajo, al inicio y al final. Lógico, po. Pero yo descarto el caso inicial porque yo quiero que la masa se mueva. No quiero decir que parte allí y no se mueve y sigue allí. No, parte del E0 medios, pero yo quiero saber hasta qué altura llega, distinta del E0 medios, tal que la masa se detiene. Entonces, esa solución es factible matemáticamente hablando, pero no me resuelve el problema. Entonces me quedo con la otra. Y me da entonces que Zmax es L0. O sea que la masa parte de aquí a una altura L0 medios, cuando se suelta el sistema va a subir y va a llegar hasta un punto donde esa altura es L0. Y allí se va a detener. Quiero hacer notar que este valor de L0 nos dio única y exclusivamente porque nosotros medimos esta relación del problema, de que mg es KL0 partido por 4. Si esa relación no hubiese existido, habría tenido que resolver la cuadrática con esos términos que están allí, y mg no se va, porque mg no es una constante en todos los términos. Entonces mi altura me habría quedado en función de L0, K, M y G, que es en verdad lo correcto, porque yo espero que ustedes noten que a qué altura llega una masa tiene que depender de muchos factores. Depende de la masa en sí, porque no es lo mismo levantar un lápiz que levantar un auto. Depende de la masa. También depende de la gravedad, porque si estamos en un planeta donde la gravedad es muy grande, entonces el resorte no se la va a poder. Si estamos en un planeta donde la gravedad es pequeña, entonces el resorte no siente ninguna resistencia. Y también depende de K, que es la constante del resorte, que mide qué tan rígido es un resorte. Vale decir, si un resorte le cuesta mucho estirarse o no. Si un resorte es muy rígido, entonces no se va a estirar mucho y no va a levantar tanto la masa. Y si un resorte tiene una constante baja, entonces no es tan rígido y no le cuesta nada moverse. Entonces es lógico pensar que hasta qué altura eleve una masa, un resorte, dependa de todo eso. Que la respuesta nos dé solamente el E0, o sea que depende del largo inicial del resorte, es irreal. Pero nos dio ese valor porque en el problema consideramos la relación del enunciado y que la relación se puso única y exclusivamente para que la matraca sea simplificada. Fin. Eso es parte A. Vamos a parte B. La parte B dice cuál es el Z asterisco tal que la cinética es máxima. Ok, yo les explico. Ya vimos que la masa parte desde un L0 con velocidad igual 0 y llega finalmente a una altura L0 con V igual 0. Espero que ustedes entiendan que si partió de velocidad igual 0 y llegó a velocidad igual 0, pero se desplazó, significa que en el movimiento que hay entre medio, aquí, lo que ocurrió entre medio, tiene que haber ocurrido que la masa aumentó su velocidad, claro, porque fue empujada, empezó a subir, pero para llegar a velocidad igual 0, significa que hay un punto entre medio tal que dejó de incrementar su velocidad y empezó a frenar, ¿cierto? Si partió desde el reposo y llegó al reposo, pero yo sé que se movió, entonces no puede ser el caso de que estuvo en reposo siempre, sino que tuvo que haberse movido entre medio. Sin embargo, de hecho esto se parece mucho a matemática, no sé si recuerdan de diferencial,
el teorema de valor intermedio, creo que se llama, de que si hay una altura y hay una altura, entonces tiene que haber un punto entre medio tal que la derivada ahora sea cero. Y eso significa que aumentó y luego disminuyó. O sea, aumentó la velocidad y luego disminuyó la velocidad. ¿Cierto? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Parte del reposo, llega al reposo, pero se movió. Entonces significa que aceleró y luego desaceleró. Como ocurrió eso, significa que hay un punto entre medio tal que la velocidad es máxima. Aumentó la velocidad, aumentó, llegó a un punto y después empezó a disminuir y llegó a cero. Entonces la pregunta de la parte B es, ¿a qué altura se logró cinética máxima? Bueno, recordemos que la cinética se calcula como un medio de mv cuadrado. Entonces, si quiero la cinética máxima, tengo que evaluar el v máximo. Vale decir, si me piden cinética máximo, es equivalente a decir velocidad máxima. Entonces, yo quiero eso. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, dejemos de pensar un poco a nivel intro de la física, metámonos un poco a mecánica. Si me dicen algo máximo y yo ya sé cálculo, como que me está cantando que derive igual a cero, ¿cierto? Esto ya es como utilizar conocimientos de cálculo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a escribir la expresión de la energía para un tiempo cualquiera, que aquí se traduce en una altura cualquiera. ¿Cuál sería? Sería un medio de la masa por la velocidad, z punto cuadrado. A todo esto yo coloco z porque estoy diciendo que la altura es z. Estoy usando un eje donde z es la altura. Entonces, la derivada de la posición al cuadrado, ahí tengo la velocidad, va a tener una altura, va a tener una energía potencial dada por mgz, con z la posición que tenga, y va a tener una energía elástica dada por un medio de k z menos L0 al cuadrado. Esa es una expresión de energía para cualquier punto. Si resulta que en algún punto en particular la cinética es cero, por ejemplo, bueno, eso es propio del punto. Esa es mi expresión general. Y yo sé que ese valor tiene que ser constante, porque se conserva la energía. En todo punto, esa suma es constante. Entonces, y aquí viene la magia. Este es el trucazo. Yo puedo decir que lo que está aquí es lo que se conoce como cinética, ¿cierto? Por ende, lo que está acá es lo que se conoce como potencial, que se subdivide a su vez en gravitatorio y en elástico, para darle un nombre, pero la suma de los dos es el potencial. Yo sé que la suma K más U es constante. Por ende, si yo quiero que la cinética sea máxima, y yo sé que la suma es constante, entonces el potencial está obligado a ser mínimo para que esto sea constante. ¿Me entienden? K y U varían, pueden subir, pueden bajar, pero cumplen la relación de que la suma es constante. Entonces, si uno sube, el otro está obligado a bajar para que la suma sea constante. Entonces, si uno sube lo que más puede, entonces el otro está obligado a descender lo que más puede. ¿Y por qué hago eso? Porque si yo agarro solo esto que tengo de la velocidad, esa velocidad, esa cinética, no depende de z. Recuerden que lo que yo quiero hacer es, en el fondo, derivada de algo con respecto a z igual 0, porque z es mi variable. Z es lo que yo quiero encontrar, mi altura máxima. Pero resulta que la cinética no tiene metido un z, tiene metido un z punto, no son lo mismo. Entonces, mirar solo la cinética me está cagando esta técnica. Entonces, ¿qué hago yo? Transformo el problema en uno equivalente. Encontrar una cinética máxima, considerando que hay conservación de la energía, es equivalente a encontrar un potencial mínimo. Ahí está el truco. Y eso sí que me sirve porque aquí en el potencial hay un z y aquí hay otro z. Y ahí sí que puedo derivar. Este era el trucazo. A mí este problema me salió en un ejercicio. Yo cuando di el ramo tuve ejercicio. Eso que uno hacía en clase que tenía una hora de tiempo y tenía nota final. Ya, ese punto el auxiliar se tiró un jintazo, porque ya, bueno, había que entender eso, si no el problema no salía. Entonces, potencial es mgz más
1 medio de K z menos L0 al cuadrado. Yo lo que voy a hacer entonces es derivar el potencial con respecto a z e igualarlo a 0. Con eso yo estoy encontrando un punto crítico, recordemos de cálculo. Hagamos eso. Lo que está aquí va a tener de derivada mg, y lo que está acá va a ser 1 medio de K, suelta 2 veces esto de aquí, y por cadena es 1. Y eso es igual a 0. Se va, se va. Entonces tenemos mg más kz menos L0. Esto que está acá es la derivada del potencial respecto a z. Y eso yo lo impongo igual a 0. Si hago eso, puedo despejar z. Vamos a tener entonces que kz menos L0 es menos mg. Por ende, z es menos mg partido por k más L0. Y de nuevo, metamos la relación por enunciado de que mg es KL0 partido por 4, y tenemos entonces que z es menos mg menos KL0 partido por 4, hay que meter el k que estaba en el denominador, más L0. Se van los k, queda menos L0 cuartos más L0, y eso entrega como resultado final que el z asterisco que yo busco es 3 cuartos de L0. De nuevo, quedó solo en función del E0 por la relación, porque en estricto rigor tiene que ser esto que yo encontré arriba. Entonces, analicemos lo siguiente. El problema en el fondo nos están dando 3 puntos importantes. El punto inicial, el punto final y un punto entre medio. El punto inicial cumple que está a L0 medios y parte con velocidad 0. El punto final está a una altura L0 y tiene velocidad 0. Pero hay un punto entre medio que está a una altura 3 cuartos de L0, 3 cuartos de L0 está entre L0 medio y L0 normal, donde aquí la velocidad es máxima. Entonces, de la situación 1 a la situación 2, la velocidad aumentó de 0 a Vmax. Y de la situación 2 a la situación 3, la velocidad decreció de Vmax a 0. Ese es el problema en general. Y, ya, y lo último que deberíamos hacer, y esto es una formalidad matemática, es que recuerden que si yo hago de u a dz igual 0, el punto el punto z asterisco que yo encuentre no necesariamente es mínimo. Hay 3 posibilidades. Puede ser máximo, puede ser mínimo y puede ser un punto de inflexión. Entonces, ¿cómo discriminaba uno? ¿Cuál de los 3 casos era? Uno lo que tenía que hacer era calcular la segunda derivada y evaluarlo en ese punto crítico. Y ahí vamos a tener 3 casos. Si nos daba positivo, el punto es un mínimo. Si nos da negativo, el punto es un máximo. Y si nos da 0, entonces es un punto de inflexión. Vamos, tienen que recordar diferencial. Diferencial es el requisito máximo de este curso. Ya, pues, entonces yo sé que la derivada vale, por lo calculado anteriormente, lo que yo encerré entre paréntesis. Por algo lo encerré entre paréntesis. mg más k z L0. mg más k z menos L0. Entonces, calcular la segunda derivada del potencial sería derivar lo que está arriba. mg es constante, 0. K está multiplicando, sale. Derivada de z, 1. Y derivada de L0, 0. O sea, la segunda derivada vale K. Si reemplazo en z asterisco, sigue valiendo K, porque es una constante. Y la constante del resorte K, por construcción, es positiva. Es una constante positiva. Es un número que cuantifica la rigidez del resorte. Como me dio que la segunda derivada al evaluarla en el punto es mayor a 0, entonces resulta que el z que encontré hace que el potencial sea mínimo.
Y debido a que la energía se conserva, entonces eso implica que la cinética es máxima. O sea, ese punto encontrado entrega cinética máxima. Fin de la parte B. Y la parte C nos piden, déjenme ver la pautita porque no la he visto en todo este rato. Qué jalado he estado. Ah, ya. La parte C es cuál es la rapidez máxima. Bueno, espero que se den cuenta que es simplemente cuánto vale la rapidez para ese z asterisco asociado a la parte anterior. Como en la parte B encontré un z asterisco que produce que la cinética es máxima, recordando que la cinética es un medio de mv cuadrado, entonces si la cinética es máxima, entonces la velocidad es máxima, porque un medio de mv es constante, no varía. Por ende, si quiero la velocidad máxima, tengo que encontrarla utilizando el dato de que en el z asterisco se obtiene una velocidad máxima. Entonces, energía asterisco, que es la energía evaluada en ese punto asterisco, sería un medio de m z punto cuadrado máximo, ahí tengo cinético máximo, más el potencial, que recordemos será mg z max, no z max, perdón, z asterisco. Z asterisco más un medio de K Z asterisco menos L0. Bueno, va a dar un medio de M Z punto cuadrado. Ah, ahí escribí max, con razón me confundí. Bueno, sí, pues esto era max, pero aquí era Z asterisco, correcto. Ya, y entonces voy a tener más mg. Bueno, reemplacemos el valor de la parte B, pues. Ya vimos que era 3/4 de L0. 3/4 de L0 más un medio de K 3/4 de L0 menos L0 al cuadrado. Y de nuevo podemos ocupar la relación del enunciado que mg vale KL0 partido por 4 y vamos a tener entonces que la energía evaluada en ese punto de altura 3/4 L0 es un medio de m z punto cuadrado, no le voy a poner el subíndice max, entiendan qué es eso, más mg vale esto, eso lo multiplicábamos por 3/4 de L0, que era la altura, 3/4 de L0, y ahora viene un medio de K, y el paréntesis que tenemos, tenemos 3/4 de L0 menos L0, eso da como resultado menos L0 cuarto, y elevando al cuadrado vamos a tener L0 cuadrado 16, o sea tenemos E asterisco igual a un medio de m z punto cuadrado más 3KL0 cuadrado 16 más un medio de KL0 cuadrado 32. ¿Qué podemos hacer? Podemos sumar eso porque son términos semejantes. Y da, si multiplico por 2, da 6. Ah, ese medio no va porque ya lo multipliqué. Da 32, 6 más 1, 7. Perfecto. Da 7/32 de KL0 cuadrado. Más la componente cinética. Eso es la energía en ese punto. ¿Cómo puedo despejar yo entonces ese z punto? Bueno, utilicemos que la energía se conserva. Entonces escribamos la energía en la situación 1. Esa ya la determinamos. La energía en la situación 1 vale... Acá está. mg L0 medios más 1/8 de KL0 cuadrado. mg L0 medios más 1/8 de KL0 cuadrado. A eso reemplacemos la condición de que mg vale KL0 partido por 4 por L0 partido por 2 más KL0 cuadrado partido por 8. Esto de acá da como resultado KL0 cuadrado octavos. Aquí también tenemos KL0 cuadrado octavos y si lo sumamos da entonces KL0 cuadrado cuartos. Eso vale la energía en el punto 1. Y como yo sé que la energía se conserva, tiene que valer lo mismo que la energía en el punto intermedio.
La energía en el punto 1 vale lo mismo que la energía en el punto intermedio, y vale lo mismo que la energía en el punto final, y vale lo mismo en cualquier otro punto de la trayectoria. Por ende vamos a tener 1/2 de la masa de z punto cuadrado más 7,32 KL0 cuadrado igual a KL0 cuadrado cuartos. O sea, vamos a tener 1/2 de la masa z punto cuadrado igual a, si utilizo el mismo denominador, tengo que multiplicar abajo y arriba por 8, ¿cierto? Voy a tener 8KL0 cuadrado partido en 32 menos 7KL0 cuadrado partido en 32. 8 menos 7 es 1. Y vamos a tener KL0 cuadrado partido en 32. Eso será igual a 1/2 de la masa por z punto cuadrado. Multiplico por 2, de manera que eso queda 16. Vamos a tener entonces que z punto cuadrado vale KL0 cuadrado bajo la masa y queda 16. Saco raíz y tengo entonces que la velocidad va a ser L0 cuartos, porque eso es raíz exacta, y queda el K partido por M. Chan, chan. Esa es la rapidez máxima que tendrá el objeto. Vale decir, volviendo al dibujo de 3 fases que hice, esta Vmax que anoté allí, en verdad vale, el resultado al que llegue, que ya se me olvidó, vale L0 cuartos K partido por M. Parte desde velocidad 0, llega a la velocidad L0 cuartos raíz de K partido por M, y luego llega a velocidad 0, se frena. ¿Y en qué puntos ocurre eso? En parte de L0 medios, hasta 3/4 de L0, hasta L0. Básicamente hicimos un análisis completo del problema a los puntos cruciales, no al resto de puntos que no cumplen alguna característica en particular. Eso fue lo que hicimos en este P1, analizamos todo eso. Y para ello utilizamos conservación de la energía, que pudimos llegar y utilizarla por enunciado. Y por ende, los únicos conocimientos que nosotros necesitábamos para resolver el problema era saber que la cinética es 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, que la energía gravitatoria es mgh, con h la altura del objeto a partir de un nivel de referencia que yo defino como 0. Por ejemplo, si estoy en un piso 3, yo defino el suelo por donde pasan las personas en el primer piso como altura 0. Por ende, la altura que haya hasta el piso 3 será la altura de la energía potencial. Yo defino ese nivel 0 de energía. Yo lo defino. Y la elástica es 1/2 de K, largo final al cuadrado, menos largo inicial al cuadrado. Ah, perdón, el cuadrado no va adentro. Va afuera del paréntesis. L0 es un dato por, por resorte. Un resorte tiene un L0 fijo. Y el LF hace referencia al largo que tiene el resorte en el momento que estamos analizando. ¿Por qué? Porque LF menos L0 básicamente es un delta L. O sea, lo que importa es lo que se contrajo o lo que se dilató el resorte. Eso es lo importante. La contracción o la dilatación de un resorte almacena energía. Eso es lo que dice esa fórmula. Y que la suma de estas tres cosas es constante para un caso de conservación de la energía. ¿Cómo determinar la conservación de la energía? Era usar el teorema de que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía y notar que el trabajo es cero. En el P3 voy a explicar con mayor detalle qué es un trabajo para poder determinar de qué eso se hace. Eso es el P1 en general. Voy a pausar la grabación para descansar un poquito. ¿Ya? Vuelvo al P. Ya, ahí volví. Sí. Ya. Veamos el P3 primero antes del P2, porque siento que el P2 es lo más loco de todo. Entonces, lo mejor es ver ese primero. Bueno, les puse un meme que simplemente está espectacular, así que ojalá les guste. Básicamente tenemos la siguiente situación. Hay una masa que está pasando por algún tubo vertical, una masa que está pasando por un tubo horizontal. ¿Y qué ocurre? Si ustedes sueltan esto, la masa que está vertical va a empezar a caer porque hay gravedad. Lógico.
Y como está atada con una cuerda a la otra masa, entonces la masa que está horizontal se va a ir a la izquierda, ¿cierto? Bueno, es por eso que en el problema colocan un resorte. Porque ¿qué ocurre? El resorte va a sentir una compresión. La masa que está horizontal la va a ir apretando. Entonces el resorte se va a comprimir. Eso ocurre. ¿Y qué pasa? El sistema va a alcanzar una posición de equilibrio. Va a alcanzar una posición donde lo que se comprime el resorte y lo que está cayendo la masa vertical esté en reposo. Vale decir, parten así, la masa cae, la masa va para la izquierda, pero el resorte se aprieta lo suficiente como para mantener el sistema en equilibrio y en reposo. Esa configuración puede alcanzar el reposo. Entonces el enunciado dice, estando en la posición de equilibrio, se impulsa a la masa que está horizontal con V0. Eso es lo que dice el problema. Por ende, lo que va a ocurrir ahora es que la masa se va a ir a la derecha y la masa que está vertical va a subir y el resorte se va a estirar. Ese es el problema. Parte desde la posición de equilibrio que les dije hacia la derecha. Y lo que nos piden es calcular la suma de los trabajos que hacen las tensiones. O sea, tenemos una cuerda, pero básicamente lo que dice es que esta cuerda está atada a esta masa, entonces esa masa siente una tensión, y la misma cuerda al mismo tiempo está atada a esta otra masa, entonces esta masa también siente una tensión. Entonces nos están diciendo, calcula el trabajo de la tensión para esa masa, calcula el trabajo de la tensión para la otra masa, súmalos, ¿y qué ocurre? Dice comente el resultado, porque da un resultado en particular, no es cualquier número. Dice que hay que analizarlo. Ya, pues. Entonces, compartamos. Lo primero que tengo que hacer entonces es un resumen, porque tengo que explicar qué es un trabajo propiamente tal, porque todo el problema se basa en eso. Ya. El concepto de trabajo es el que vieron en Intro a la Física, entonces no me voy a detener en eso. Chicos, yo creo que para los que, bueno, para los que me vean, los que vean mis videos, los chicos que están viendo esta grabación, me imagino que ya habrán visto videos míos de clases anteriores. Yo no puedo irme tan atrás en el conocimiento porque si no este curso sería demasiado demandante. Entonces necesitamos asumir que ustedes saben algunas cosas. Necesitan saber diferencial porque tienen que saber cálculo en una variable. Es vital. Necesitan saber intro a la física porque necesitan tener conocimientos básicos de mecánica. Necesitan saber qué son los conceptos. De hecho, hasta ahora en el curso dense cuenta que hemos visto un montón de cosas que ustedes ya saben. Lo único nuevo fue los sistemas de coordenada y lo que vamos a ver en el P2. Solo eso. El resto del curso ha sido análogo. Ah, y quizás el roce con el aire. Eso es lo nuevo. Pero las ideas de fuerza, las ideas de velocidad, las ideas de energía, es lo mismo dentro de la física. Entonces no me puedo devolver tanto atrás en eso. Entonces no voy a entrar a explicar el concepto de trabajo y esas cosas, sino que iré derechamente a que el trabajo en este curso se calcula de la siguiente manera. Yo sé que ustedes en ya intro a la física, nivel intro a la física, saben que un trabajo se calcula como el producto punto entre una fuerza y su desplazamiento. Me quedó horrible la cuestión. El desplazamiento. Donde el producto punto venía dado por el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman. Y de allí se saca que si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, tenemos el coseno de 90 grados, que eso es cero. Y como estamos multiplicando por cero, entonces todo el trabajo es cero. ¿Qué es lo que hicimos en el P1? Las fuerzas de contacto con la pared son horizontales, el desplazamiento es vertical, entonces no hay trabajo. Esa definición de trabajo no está mal, pero es simplificada, porque la de real definición de trabajo es la siguiente, es fuerza diferencial integral. Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando si tenemos una curva, yo agarro un pedacito de largo de R, un diferencial, y lo que yo voy a hacer es calcular el producto fuerza diferencial en producto punto. ¿Cierto? Es un producto punto, porque noten que ese DR yo lo escribí vectorialmente.
no es un dr de, digamos, número, sin vector. Entonces el verdadero concepto de trabajo es, en el fondo, el que está aquí arribita a nivel microscópico y yo sumo todas esas contribuciones de trabajo. Ahora, ¿por qué digo que la expresión que hay arriba es simplificada? Porque, noten lo siguiente, como hay una integral y la fuerza está dentro, entonces yo puedo asumir esto que está aquí, que básicamente que la fuerza dependa del R. Yo puedo asumir una dependencia. Y de hecho tiene que ser así para que la integral tenga sentido, ¿cierto? Ya, pero ¿qué pasa si la fuerza en verdad no tiene dependencia y es de módulo constante? Es un número. Vamos a tener entonces que el trabajo es la integral de una constante por el diferencial de R. Por propiedades de integrales, la constante sale y me queda la integral de los diferenciales de R. Ese punto es producto punto, recuerden. Y esto, lógicamente, va a ser el dr, ¿cierto? Recuerden que esta fuerza en verdad era vectorial, solamente que si tiene módulo constante como lo que está arriba, entonces puede salir de la integral. Por ende, me va a quedar esta expresión que es la que está aquí en la parte de arriba. Cuando una fuerza tiene módulo constante y no depende de mi diferencial, sale de la integral y adquiero entonces la estructura de trabajo que está allí. ¿Por qué en intro de la física es válido? Es porque las fuerzas que nosotros vemos en intro de la física son constantes. El peso tiene módulo mg, la masa es fija y g es fijo. G en verdad varía, pero nosotros lo asumimos fijo. La tensión es un número T. El roce, mu por la normal es un número y el mu también. Para el roce cinético al menos. ¿Qué más? Tensión, normal, roce, peso. Y la fuerza elástica nosotros la analizábamos en un punto. Entonces era un punto en particular y valía un número. Por eso, en intro a la física esto tiene sentido. Pero cuando una fuerza es variable, y nosotros en el curso veremos fuerzas variables, ya no es válida esa aproximación de arriba, sino que tenemos que hacer una integral. Y la otra observación que les tengo que decir es que la verdadera forma de definir esto es anotando algo de este estilo, que eso hace referencia a que es una curva. Vale decir, la integral, a diferencia de los conceptos que ustedes saben de diferencial, que ustedes saben que la integral es un área bajo la curva, esta es una integral de carácter vectorial. De hecho, lo que estamos haciendo es agarrar vector y calcularles productos puntos. Esto no tiene nada que ver con las integrales de cálculo de segundo semestre. Básicamente está diciendo que si yo tengo un objeto que sigue cierta curva, entonces yo el trabajo lo hago a lo largo de la curva. Por eso se nota esta C rara que significa curva. Significa que yo me adapto a la trayectoria que sigo y calculo entonces el trabajo a lo largo de la trayectoria que sigo. No es el concepto de integral que ustedes conocen, es un concepto de integral de línea, así se le llama. ¿Eso dónde se ve? Se ve en CAA, en el curso de cálculo de cuarto semestre. Y de hecho habrá una sección del curso que se va a llamar integral de trabajo, que ustedes van a calcular estas cosas de acá de manera mucho más formal y difícil que lo que veremos aquí en mecánica. Pero ese es el concepto de trabajo. Entonces, eso es todo. Vamos ahora con el problema. El problema del dibujo está acá, para no hacerlo de nuevo. ¿Qué le agregué yo? Le agregué un alfa, ya van a ver por qué, porque un ángulo es útil. De partida, porque yo voy a definir como un movimiento en una pura dimensión para cada masa, me conviene brígidamente usar cartesiana. Entonces voy a definir un eje X para la derecha, que tenga que ver con esta masa que está horizontal, y un eje Y para abajo que tenga que ver con esta masa que está cayendo. ¿Por qué defino el Y abajo? Porque estoy considerando el origen en el fondo en esta punta que hay arriba, en esa intersección. Estoy usando un sistema de esta índole. Y recuerden que cartesiana tiene que estar fijo, entonces por eso elegí ese punto. Estoy usando ese sistema cartesiano. Entonces le puse 1 a la masa de abajo y le puse 2 a la masa de arriba. ¿Qué voy a hacer yo? Yo necesito calcular
el trabajo de la tensión, ojo que esta T es de tensión, no trabajo total, de 1, y necesito calcular el trabajo de la tensión de 2. Por definición, como ya vimos, necesitamos calcular la integral entonces de la tensión vectorialmente hablando por el diferencial de la trayectoria que va siguiendo, para la 1. Y aquí sería lo mismo, la T, esto es de 1 y esto es de 2, por el diferencial de la trayectoria que sigue. Esto es de 1 y esto es de 2. Los diferenciales ya voy a entrar a explicarles cómo se calculan, o sea, qué son. Entonces la única pega que yo tengo que hacer es encontrar estos valores de t. Si yo encuentro esos valores de t y encuentro estos diferenciales que les voy a explicar cómo se hace, yo después calculo la integral y estamos listos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Encontrar una expresión de la tensión. ¿Cómo hago eso? Con un DCL. Y resulta que la tensión va de manera en diagonal. Y yo definí un sistema coordenado que es horizontal y vertical. Por eso estoy obligado a considerar el ángulo, que yo me lo invento. Entonces, DCL 1. ¿Qué vamos a tener? La masa 1 va a sentir peso. Recuerden que ese es el fundamento de por qué cae. Siente una tensión en diagonal. Y dense cuenta que si eso fuera todo, entonces si yo considero mi sistema X así y mi sistema Y así, significa que yo tendría una fuerza neta en el eje X, ¿cierto? Que sería la componente de la tensión. Y por ende la masa no se movería vertical, sino que se movería horizontal. Entonces, para poder asegurar de que eso no ocurre, tiene que haber una normal. Y es por eso que en el dibujo nos ponen que la masa se ancla en el fondo a un eje. Porque el eje va a estar en contacto con la masa y va a evitar entonces que se mueva horizontalmente. Y vamos a tener acá, chuta, qué horrible, aquí, alfa. Entonces, si descomponemos la tensión de 1 en este sistema cartesiano, vamos a tener esta componente horizontal que tiene que ver con el seno, t seno de alfa en x tongo, y una componente vertical que va para arriba. Como el eje Y es positivo para abajo, va a ser menos t coseno en y tongo. Aquí tengo expresada entonces la expresión de la tensión para el cuerpo 1. Vamos con el cuerpo 2. El cuerpo 2, ¿qué va a sentir? Va a sentir el peso, va a sentir una tensión así, acá está T, y va a sentir también una fuerza de resorte, ¿ok? Recuerden que el resorte estaba comprimido y ahora la masa se movió para la derecha, entonces la masa partía acá y ahora va a estar acá y por ende el resorte va a estar estirado. La fórmula de fuerza elástica es la siguiente, es menos K LF menos L0, pero como yo la estoy escribiendo vectorialmente, me falta un eje, y se suele escribir R tongo. ¿Qué significa eso? Está diciendo que la fuerza elástica tiene módulo K LF menos L0. Ese es el módulo. Tiene una dirección, donde dirección es un eje que yo me inventé, R tongo. Y R tongo apunta hacia donde va la masa. Como la masa estaba aquí a la izquierda y luego fue a la derecha, entonces el retongo será así. Es el movimiento de la masa. Si va de la izquierda a la derecha, entonces el retongo va a ir de la izquierda a la derecha. Ese es mi eje retongo. Y tiene sentido negativo. O sea que si el retongo va para la derecha, entonces en verdad la fuerza elástica va a ir para la izquierda. Esa es la fuerza elástica. Si yo la pongo yendo para la izquierda, entonces yo tengo que escribir KLF menos L0 y me como el signo, porque el signo ya lo consideré al darlo vuelta. Si yo la quiero poner a la derecha en el mismo sentido que el vector R tongo, entonces allí al reemplazar tengo que considerar el menos. ¿Cierto? Lo tengo que considerar para decir que en verdad va para la izquierda. Pero si la coloco para la izquierda, entonces ya no va al menos, porque ya consideré que va para la izquierda. Esa es la idea. Entonces yo la coloqué acá, diciendo que la fuerza elástica es menos K por LF menos LC. Diciendo que si yo tuviera que reemplazarla en una segunda ley de Newton, la reemplazo por menos K LF menos LC. Yo sugiero que en mecánica hagan eso.
colóquenla para donde va ese vector R tongo que sigue el movimiento de la masa y reemplazan el valor menos K LF menos L0. Es cómodo porque en este curso también vamos a ver oscilaciones y las oscilaciones cumplen que las masas van y vuelven, van y vuelven. Por ende los resortes se dilatan, comprimen. O sea que el sentido de la fuerza elástica varía cada rato. Por eso es bueno colocarlo de manera general y que el signo salga solito. Bueno, espero que noten que la tensión va a tener una componente para abajo y para la izquierda. Si el DCL fuera solo hasta acá, entonces habría una fuerza neta para abajo. Y la masa se mueve horizontalmente, no para abajo. Por ende, hay una normal. Normal 2. Esta es normal 1. Básicamente por eso nos están diciendo que también hay un riel. Por eso también hay una masa anclada al riel, para asegurar de que no se mueva verticalmente. Ya, pues, y el ángulo va a estar entonces aquí, por geometría. Si el ángulo en la masa 1 estaba acá, entonces el ángulo va a estar acá para la masa 2, nivel intro de la física, no voy a devolverme en eso. Entonces vamos a tener T y X alfa. Por ende la tensión para 2 va a ser, en el eje X, T seno, negativo porque va para el otro lado, en X tongo, T coseno para el eje y positivo porque va en el mismo sentido que el eje Y. Perfecto. Ahí tenemos entonces la tensión. Ahora solamente falta escribir el diferencial. El diferencial hace referencia por dónde se mueve. ¿Ok? Esto en verdad no tienen por qué cranearlo. Esto ya viene calculado. Y eso se los voy a mostrar. Voy a compartir pantalla. Yo al principio del curso les compartí dos PDF. Uno lo hemos usado un montón, que es este de aquí, ¿cierto? Con las expresiones de velocidad, aceleración en las coordenadas. Pero hay un segundo que no hemos utilizado para nada. Y eso es porque no hemos tenido la necesidad. Sin embargo, se los compartí por algo. Y es porque en el curso en algún momento se ocupa. ¿Ok? Chicos, este es uno de esos momentos. Y es este formulario que está aquí. Noten que de este formulario ya usamos la primera parte. Estamos considerando los vectores posición, velocidad y aceleración. Eso es lo que está aquí a la izquierda. Es lo mismo. Ahora vamos a usar esto, los diferenciales. Para la parte de sólido rígido vamos a usar este que está abajo. Pero ahora vamos a usar este, el diferencial de línea. dL es lo mismo que dr. Noten que, recordemos que R hace referencia a posición, y la posición en cartesiana viene dado por esto. Un X en un X tongo, un Y en un Y tongo y un Z en Z tongo. Por ende, si yo quiero medir las variaciones diferenciales de ese vector posición, van a ser los diferenciales de cada variable en cada eje. Ese es el vector diferencial de línea, de la integral de línea, que hace referencia al trabajo. Mido una variación diferencial en un eje, mido una variación diferencial en el otro eje y mido una variación diferencial en el otro eje. Esto es la manera general. Y como es un vector, entonces va a tener componentes. Y tongo, j tongo y k tongo. Eso es todo. Ahora, ¿por qué digo que ya está calculado? Porque si nos vamos al otro sistema coordenado, si nos vamos a cilíndricas, noten que, ok, tenemos de ρ, que es la primera variable, tenemos de z, que es la otra variable, pero aquí no tenemos solo de teta, sino que tenemos ρ de teta. ¿Por qué sale eso? Bueno, la razón de por qué sale un ρ salvaje por ahí, yo no se los puedo dar, porque hay dos formas de demostrar eso. Y de hecho la primera no es propia de eso, no, olvídelo. Hay una forma de demostrar eso y es con cálculo vectorial que se ve en CAA. Y yo no me voy a meter con eso porque, bueno, no hay que hacerlo. Y de hecho en esféricas es peor todavía, miren esto, es RC, no sé, ¿de dónde salió eso? Bueno, estos de aquí, por ejemplo, R0 cuadrado, ¿de dónde sale eso? Eso se llama factores de escala. Y en CAA se demuestran de por qué salen. Entonces yo les compartí este formulario
Porque si ustedes tienen que calcular una integral de trabajo que esté en otro sistema de coordenadas no cartesiano, por ejemplo cilíndricos, entonces lleguen y chanten este valor de dr o dl. Chántenlo, no hay problema. Y si están trabajando en esférica, entonces lleguen y chanten, me pasé, lleguen y chanten esto que está acá. No, no lo craneen, no traten de ver cómo es una variación diferencial de la posición. Eso, para eso está este documento. También tiene otras cosas porque por cada sistema de coordenados trae tres cosas. Trae los vectores posición, velocidad y aceleración, que es lo que, es lo que hemos usado en esta hoja de aquí. Trae los diferenciales, que es lo que vamos a usar en trabajo, solamente el diferencial de línea, pero trae otras cosas que son los operadores, y eso es lo que vamos a ver en el P2, que en particular vamos a ver este que se llama rotor. Este documento es joya. De hecho, es mucho mejor que el otro. Es mucho más completo. Bueno, le doy la autoría a Edgardo Rosas. Él lo hizo. Entonces, eso. Yo estoy usando cartesiana, me paro en cartesiana, veo el diferencial de línea en cartesiana y reemplazo eso. Continuar. Pantalla. Ya, pues, entonces el diferencial de línea va a venir dado por dx en x tongo, de y en y tongo, de z en z tongo. Ese lo voy a eliminar al toque, porque en nuestro problema no estamos en cartesianas 3D, estamos en cartesianas 2D, estamos solo con x e y. Entonces, este es nuestro diferencial de línea. Por ende, ya tenemos todo, podemos ir de lleno a los trabajos. Noten que no hay necesidad de hacer segunda ley de Newton porque no nos están pidiendo valores de fuerza, nos están pidiendo expresiones de trabajo. Entonces, el trabajo de la tensión en 1 va a ser la integral de la tensión en 1 por este diferencial, y los trabajos como se mueven a lo largo de una curva, podemos parametrizar esa curva si le colocamos un índice inferior y superior, desde dónde hasta dónde estamos integrando. Y desde dónde estamos integrando desde la posición de equilibrio, que yo la llamé I0. Recuerden que en el problema tenemos lo siguiente, les voy a hacer el dibujo para que lo entiendan mejor. Aquí el resorte está comprimido, ahí estaba la masa, y aquí estaba la masa. Este es el punto de equilibrio. Recuerden que la masa vertical cayó, la masa vertical se movió para la izquierda, comprimió el resorte y se logró el punto en el que el sistema estaba en reposo. De manera que este ángulo era alfa 0. Pongámosle el 0 de inicial. Sin embargo, esta posición se vio perturbada y es porque la masa horizontal sufrió una velocidad v0 que se le impulsó. Entonces ahora se va a mover para la derecha y la masa vertical se va a mover para arriba. Entonces en algún punto genérico la masa va a estar aquí, la masa va a estar acá, el resorte va a estar ultra dilatado, la cuerda va a ser la misma, LL, y ahora va a ser un alfa que varía en el tiempo. Entonces para mí, ¿qué es I0? I0 es este vector. Desde el origen de mi sistema coordenado, porque el Y va para abajo y el X va para la derecha, el I0 es la posición vertical de la posición de equilibrio. Y el I genérico va a ser la posición que se tenga en cualquier tiempo. O sea, esto sí. Lo mismo para el eje X. En el eje X vamos a tener que esto de aquí es X0, desde el origen hasta donde está la masa original, y desde aquí hasta acá, que es donde llega la masa en un punto cualquiera, es X. Por ende, yo voy a integrar desde I0 hasta un I genérico, no me dicen hasta dónde se mueve el objeto, hasta un I genérico. Ok, entonces esto va a ser I0 y la tensión en 1, reemplazo el valor, vale T seno de alfa en X tongo, menos T coseno de alfa en Y tongo, y el diferencial de línea ya lo vimos, vale de X en X tongo, de Y en Y tongo.
Recordemos que ese producto que está al medio es un producto punto. Y los productos puntos cumplen que distribuyen. Entonces hay que distribuir este con esos dos términos y este con esos dos términos. Hay que hacer 4 productos. Tenemos entonces integral de I0 hasta I de, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener t seno alfa por dx. Lo voy a hacer de manera más general para que no tengan duda. X tongo, producto punto, de x en x tongo. Y vamos a tener más t seno alfa, x tongo, de y en y tongo. Eso sería la primera distributividad. Agarré ese término y lo multipliqué con los dos términos del otro paréntesis. Ahora vamos a agarrar el otro. Menos t coseno i por tx en x tongo menos t coseno i es alfa i por di en y tongo. Y la integral es de todo eso, de aquí hasta acá. Ya, pues. El producto punto, fuera de distribuir, también saca las constantes. ¿Qué es lo que quiero decir? T como letra es un valor fijo, las tensiones tienen valor fijo. El seno de alfa, seno, recordemos que es una función que agarra un real y entrega un real. Entonces seno es un número. Y dx ya no es el dx vectorial, es dx solo como numerito, porque está acompañado del eje. Entonces es módulo. O sea que t por seno por dx son numeritos. Entonces los verdaderos vectores a los que yo le tengo que hacer producto punto son x tongo, producto punto, x tongo. Perdón. Lo mismo para el punto de abajo. T seno es un número, di es un número, entonces los verdaderos vectores a los que yo les hago producto punto son x tongo e y tongo. ¿Cierto? Entonces recordemos que el producto punto era el módulo del primero, el módulo del segundo, pero en particular el coseno del ángulo que forma. Como x tongo y x tongo son el mismo vector, el ángulo que forman es 0 y el coseno de 0 es 1, o sea que eso sobrevive. Sin embargo, x tongo e y tongo son vectores perpendiculares entre sí, porque x e y son un eje cartesiano perpendicular. Entonces el producto punto de dos vectores perpendiculares es 0. O sea, todo ese término se me muere. Y lo mismo va a pasar con este que está acá, porque es el producto punto entre y con x. Y aquí vamos a tener el producto punto de y con y. Vamos a tener, sí, el producto punto de y con y. Y ese término sobrevive. Entonces la integral que va a quedar es el primer término, t seno de alfa de x producto punto de x tongo punto y tongo menos t coseno de y y, perdón, ese era x tongo. X tongo. El producto punto de y tongo punto y tongo. Ya. Debería ser sabido que ese producto punto es 1, pero lo voy a calcular. X tongo punto X tongo es módulo del primero, módulo del segundo, coseno del ángulo que forma. Pongámosle beta. Como beta es 0 porque es el mismo ángulo, un vector y un vector que son el mismo no generan ángulo entre sí, son el mismo vector. Entonces coseno de 0 es 1. Un vector unitario, por definición de vector unitario, eso lo voy a ver en un problema de la próxima auxiliar. Les voy a como colocar una expresión matemática de qué es un vector unitario. Ahora lo único que importa es que un vector unitario, de hecho la palabra unitario, hace referencia a que tiene módulo 1. Es un vector. ¿Cuál es la diferencia entre x vector y x tongo? La diferencia es que x tongo es el vector que hay a la izquierda, pero se normalizó de manera que su norma, o sea, su
su módulo sea 1. Entonces el módulo de x tongo es 1 y el módulo de x tongo es 1 porque son vectores unitarios. Se llaman unitarios porque por definición tienen módulo 1. O sea, queda 1 por 1 por 1, o sea, 1. Ese valor es 1 y este valor es 1. Entonces nos quedó, aquí tengo una duda, nos quedó integral de I0 de I, t seno de X, y aquí nos quedó menos t coseno de I. Ya, lo siento, tuve que irme porque justo me llamaron. Ahora volví. Eso nos quedó como integral final. Sin embargo, quiero hacer una acotación. Yo la expresión que usé de diferencial de línea aquí es un diferencial de línea general, porque es la fórmula que nosotros utilizamos por parte del formulario. Esta fórmula lo que está asumiendo es que si la escribo en 3D, tenemos un movimiento en 3D. Si la escribo en 2D, entonces tenemos un movimiento en 2D. Sin embargo, la masa que nosotros estamos utilizando, que es la masa 1, es la que se mueve por el tubo vertical. O sea que esa masa solo tiene movimiento vertical. Por ende, esa masa en verdad no tiene un dx, no existe. Entonces, este valor que yo llegué al final, que es correcto porque esto es general, esto es la integral de trabajo de una masa que se mueva bidimensional, yo mato ese término, porque esta masa se mueve solo por DI. Por ende, el vector dr de la masa 1 es solo DI y tomo. ¿Ok? Entonces, yo les acabo de mostrar cómo calcular un integral de trabajo general. De hecho, hicimos todo el análisis, todos los productos puntos, llegué a la expresión acá utilizando que los vectores unitarios tienen módulo 1 y llegamos a ese término y finalmente utilizamos que la masa se mueve solo unidimensionalmente. La otra opción sería escribir ese vector de dr unidireccional de una y matraquear, que es lo que haré con la masa 2. Pero así es como se resuelve para una masa que se mueve bidimensionalmente. Y si fuera tridimensionalmente, entonces la distributividad que hicimos anteriormente sería aún más grande y este integral que está acá sería aún más grande. Por lo tanto, el trabajo de la tensión en el cuerpo 1 parte de la posición de equilibrio, llega hasta una posición final, se calcula en dy. De hecho, noten que este integral que está acá, tenemos los límites definidos para una variable, pero resulta que teníamos dos diferenciales. Entonces, cuando separemos esa integral, y vamos a tener este integral de aquí, que en verdad no se va a poder resolver porque ese dx en verdad es 0. Entonces tenemos menos t coseno de alfa. Esa es finalmente, permiso, tengo una gota. Ahora sí. Esa es finalmente la integral de trabajo que nos quedó y esa habría que resolver. Ojo con algo. Menos t sí es un número. Entonces puede salir del integral. Sin embargo, aquí viene una pregunta. ¿Es coseno de alfa en verdad una constante? Si quieren, pausen el video. Ya, asumiré que algunos lo hicieron. Noten del dibujito que les hice aquí que alfa en verdad varía. Porque primero es un alfa 0 chiquitito, luego es un alfa más grande, pero más que variar en el tiempo, porque t no es una variable en este problema, varía dependiendo de cuánto valga y de cuánto valga x. Porque dependiendo de los largos verticales y horizontales, ese ángulo se va ajustando. Entonces, alfa en verdad es una función de x y de y. Por ende, en esta integral que tenemos acá, no puede salir.
Por ende, esa integral en verdad habría que calcular. Pero dejemos eso por ahora. Ahora vamos con la integral de 2. Esto sería entonces, ahora estamos integrando en x, porque la masa 2 es la que se mueve horizontal, desde la posición de equilibrio hasta un x genérico. Reemplazo la expresión de la tensión que nosotros encontramos, que está aquí, menos T0 más T coseno, menos T seno en X, más T coseno en Y, y eso es producto punto su diferencial de línea, que ya sabemos es de x tongo más de y tongo. Como la masa se mueve solo en el eje X, no hay variación en Y. Por ende, el diferencial de línea es solamente de x en x tongo. Y yo puedo entonces hacer distributividad de eso en cada uno de estas variables de aquí. x0x menos t seno de alfa, x tongo, producto punto de x tongo, más t coseno de alfa en y tongo, y eso producto punto de x en x tongo. Todo esto es la integral. Mismo argumento de antes, estas son constantes, salen, estas son constantes, salen, y me queda solo el producto punto de los vectores, que sería producto punto entre y tongo e x tongo, 0, porque son vectores perpendiculares, o sea, se mueve todo ese término. Y producto punto entre x tongo con x tongo sería 1 por el mismo argumento que les puse antes. O sea, sobrevive menos t seno de x. Menos t seno de x, chan chan, x0, x. ¿Por qué es potente lo que acabamos de hacer? Porque lo que nosotros teníamos al principio era una integral vectorial porque involucraba un producto punto, pero al deshacernos de los vectores, porque los productos punto entregan escalares, nos quedó finalmente una integral escalar del tipo de cálculo diferencial e integral. Límites bien definidos, un diferencial y una variable adentro, porque alfa depende de x. Por tanto, la suma de los trabajos va a ser I0i menos t coseno de alfa de i más x0x menos t seno de x. Y el último paso que nos queda entonces es transformar, ok, miren, en un problema de trabajo usualmente les va a quedar esto. Les va a quedar que lo que tiene que ver con una fuerza depende de una variable y que el diferencial depende de otra. Y que las dos variables tienen una relación entre sí de manera que no sale como constante. Por ende, están obligados a encontrar una relación entre las dos variables para que la integral final les quede finalmente de una sola variable. Así van a ser las integrales de trabajo en este curso. Entonces tenemos que encontrar una relación entre alfa e y una relación entre alfa y x. ¿Cómo hacemos eso? Con trigonometría. Notando que si este es alfa, yo esto lo defino como x y yo esto lo defino como y nos entregan por datos en el enunciado y que no lo hemos ocupado, que este largo es L, entonces sale clarito por trigonometría que el seno de alfa es x partido por L y que el coseno de alfa es y partido por L. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a derivar estas dos variables. Voy a ver la variación diferencial. En el fondo lo que estoy haciendo es, ¿se acuerdan ustedes cuando hacían integrales de cambio de variable? Por ejemplo, cuando decían u igual coseno de teta. Esto implica que diferencialmente de u es menos seno de teta. ¿Se acuerdan cuando hacían eso? Que básicamente en el fondo lo que hacían era derivar con respecto a teta. De manera que les quedaba de u a de teta
igual a menos seno de teta. Y tiraban el diferencial para el otro lado. ¿Por qué hacían eso? Porque en los cambios de variables de las integrales no solo cambiaban la variable, sino que también cambiaban el diferencial. Entonces yo voy a hacer eso acá. ¿Para qué? Para encontrar de x, para encontrar de y reemplazarlos en función del alfa. Y tengo finalmente lo que quiero. Entonces si tengo seno de alfa igual a x partido por L, bueno, derivemos con respecto a x, vamos a tener la derivada de seno va a ser coseno, suelta cadena de alfa de x igual a 1 partido por L, y la derivada de x con respecto a x es 1. Tiro el diferencial para el otro lado, y tengo que coseno de alfa es de x. Maravilloso, el de x lo voy a reemplazar por ese término en la integral. Y segundo caso, coseno de alfa era y partido por L, entonces vamos a derivar con respecto a y tengo derivada de coseno menos seno, suelta cadena de alfa de y, 1 partido por L, y la derivada de y con respecto a y es 1, y tenemos entonces que el diferencial de y es menos seno de alfa por de alfa. Entonces, agarro ese valor de diferencial de y, lo reemplazo acá, agarro este valor de diferencial de x y lo reemplazo aquí. Y voy a tener finalmente mis integrales en función de lo que yo quiero. De manera que voy a tener integral de trabajo 1 igual a menos t coseno menos seno de alfa por menos seno de alfa integral. Y si sumamos la otra integral, eso va a ser igual a más integral de, esto era menos t seno, y el diferencial es coseno de alfa. Ya, ¿qué es lo que me está faltando? Me están faltando los límites de integración, porque espero que ustedes recuerden, voy a volver a colocar esta página, que cuando uno hace un cambio de variable, ok, hace el cambio de variable propiamente tal, también cambia el valor del diferencial, pero como yo tengo una integral que es definida y por ende me define un área, si yo cambio la variable, entonces también cambio los límites de integración, para que la integral nueva sea equivalente a la primera y me entregue también el mismo valor de área. Entonces, si yo antes tenía de límites y con y 0 con y para la integral 1 y x0 con x para la integral 2, ahora voy a tener que cambiar esos límites, considerando que la transformación que estoy haciendo para y es que y es que coseno de alfa es y partido por L. Y aquí que seno de alfa es x partido por L. Como las integrales dependen de alfa, yo lo que tengo que hacer es, donde está y donde está x, reemplazo por los valores de los límites y luego despejo alfa. Por ende, si yo reemplazo y0, voy a tener coseno de alfa 0, o sea, el ángulo inicial, igual a y0 partido por L. Por ende, alfa 0 va a ser arc cos de y0 partido por L. Yo necesito esto porque estoy integrando respecto a alfa. Luego, si reemplazo en función de y, voy a tener coseno de alfa genérico igual a y partido por L. Luego, el alfa será arc cos de y partido por L. Por ende, aquí mis límites van a ser arc cos de y0 partido por L y arc coseno de y partido por L.
Análogamente es el otro, solo que es con seno. Entonces va a ser arc seno de x0 partido por L y arc seno de x partido por L. Luego, finalmente, por lo tanto, la suma de los trabajos de las tensiones será este tremendo corcho que tengo acá, que me dio. Y aquí me faltó multiplicar por los L porque en las transformaciones también involucraba L. Los diferenciales, aquí. Sí, pues miren, ahí. No lo coloqué. Es L y aquí L. Luego me va a quedar entonces, queda un corcho muy feo, sacando los menos, que hay algunos menos que se cancelan, queda arc cos de I0 partido por L, arc cos de I partido por L, TL coseno de alfa, seno de alfa, en de alfa, y viene la otra integral que es menos arc seno de x0 partido por L hasta arc seno de x partido por L de TL seno de alfa coseno de alfa de alfa. Chan, chan. Luego, finalmente, lo único que queda, sé que esto ha sido tedioso, lo último que queda es calcular eso. No es casualidad que los integrandos sean los mismos y que haya una resta entre los dos. Sin embargo, no pueden llegar y tirar que esto es cero, porque los límites de integración que hay son diferentes y no tienen por qué ser iguales. Hago esa acotación porque yo para este problema vi una pauta, pero en la pauta colocaron que los límites de integración eran alfa 0 alfa y alfa 0 alfa, como que eran los mismos. Y a mí eso me hace ruido, porque en verdad no son los mismos. Los límites de integración son esos, y no tienen por qué ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que ustedes formalmente tienen que hacer? Tienen que resolver esas integrales. Y de hecho son resolubles, lo hice en la pauta. Prefiero que no lo hagamos ahora porque es un corcho feo, es una página entera de desarrollo. Pero quiero que noten que hacer una integral trigonométrica no es complejo. Estoy evaluando el límites que son de la forma arc coseno y arc seno. Recuerden que el coseno del arc coseno es alfa y que el seno del arc seno es alfa. Son funciones inversas. Entonces sí, es feo escribir arco coseno y arco seno, pero como los resultados van a ser coseno y seno, estoy haciendo la función inversa. Entonces no es tan feo. Si ustedes hacen eso y resuelven las integrales que están en la pauta, véanlo. Lo hice yo, no lo vi de ninguna pauta. Si hacen eso, les va a quedar que el resultado es cero. Sí, lo sé. Ha sido una matraca enorme y tediosa para que el resultado sea cero. Pero ahora viene la parte final que decía comente. ¿Qué gracia tiene que sea cero? Y es que, veamos, el cuerpo 1 tenía de fuerzas la tensión, el peso, la normal 1. El peso es fuerza conservativa y estas dos, por ende, son no conservativas. El tema es que la normal no hacía trabajo porque la normal iba para la izquierda y la masa se mueve verticalmente. Por ende, su desplazamiento es vertical, es perpendicular a la fuerza. La masa 2, por ende, por su parte, cumplía que tenía elástica, tenía peso, tenía normal 2 y tenía tensión. Elástica y peso son conservativas. N2 tampoco hace trabajo, porque iba para arriba y la masa se mueve horizontalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la masa 1 y la masa 2 tienen tensiones que son en diagonal, porque la masa 1 se mueve vertical y la tensión va en diagonal, y la masa 2 se mueve horizontal y la tensión va en diagonal. Como si forman un ángulo, ángulo y ángulo, entonces estos trabajos existen. Y de hecho, los trabajos son los que calculamos acá. Este es el primer trabajo y este es el segundo trabajo.
Sus trabajos existen y son distintos de ceros. Lo que pasa es que son igual y la recta es cero, pero existen. Por ende, el trabajo de la fuerza no conservativa 1 es distinto de 0, que es el trabajo de la tensión. Y el trabajo de la fuerza no conservativa 2 también es distinto de 0, que es el trabajo de la tensión. Entonces, si usáramos nosotros el teorema de que el trabajo de la fuerza no conservativa es la variación de la energía mecánica, ¿qué ocurre? Si yo elijo como sistema solo la masa que está vertical, ocurre que esto es distinto de 0 y por ende la energía no se conserva. Si yo elijo como sistema la masa que está horizontal, lo mismo, la suma de trabajos es distinto de 0 y por ende la energía no se conserva. Sin embargo, si yo elijo como sistema todo esto, todo mi ejercicio, allí la suma de trabajo sí es 0, como vimos aquí, que lo hice en la pauta, y por ende la energía sí se conserva. Entonces es potente que el concepto de conservación de la energía es brutal, porque resulta que yo tengo un mismo problema y resulta que si yo elijo como sistema cosas diferentes, la energía puede no conservarse o sí conservarse. Pulento. Yo al menos lo encuentro potente. Dice que si yo elijo solo una masa, no se conserva, si yo elijo solo la otra, no se conserva, pero si yo tomo el total, sí se conserva. Ese es el problema 3 en general. Y voy a parar de grabar para ver cuánto tiempo ha durado esto. Si ha durado mucho, entonces lo voy a dejar hasta acá y no voy a hacer el P2, porque no es mi intención que ustedes se mamen un video de 2 horas. Si no ha durado tanto, entonces veo el P2. Me despido por si acaso.